Hola, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Esta noche, como ustedes ya saben, 2 lunes al mes nos conectamos para trabajar unos temas relacionados con el Alzheimer y estos lives se realizan para el apoyo hacia el cuidador. Se le llama las noches de respiro. Y entonces vamos a verificar, ¿verdad?, en lo que se van conectando, si estamos conectados y poder compartir este live con las personas. Para los que no me conocen, que es la primera vez que se conectan o me ven en este video, mi nombre es Didia Lorenzo, yo soy consultora de resiliencia emocional, también soy tanatóloga y acompaño a personas en el proceso de duelo, de pérdida, de resiliencia, pero también acompaño a cuidadores y de pacientes con Alzheimer y otras demencias. Y también yo fui cuidadora hace varios años atrás, porque mi papá tuvo Alzheimer por alrededor de un poquito más de una década, así que puedo comprender el proceso y estoy aquí y ¿verdad? Presento estas noches de respiro para eso mismo, para que hablemos de diferentes temas, para que podamos compartir. Yo sé que ustedes están por el otro lado, si tienen, para los que se están conectando, si quieren dejarme saber quiénes se están conectando, de qué país te estás conectando, cómo se llama tu ser querido, si eres cuidador profesional o si eres cuidador familiar, porque me gustaría saber, ¿verdad?, quién está ahí al otro ladito de la cámara. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, siempre es bueno, ¿verdad?, que compartamos para que no solamente para los que estamos aquí, sino para que los otros que puedan ver luego estas pequeñas cápsulas, pues se puedan beneficiar también, porque al final, como decimos todo, cuando los corazones se unen, podemos compartir tanto, no solamente el dolor, sino la experiencia, el apoyo, algunas cosas que quizá tú haces que otra persona no sabe qué hacer. Y por eso es que es importante, ¿verdad?, que nos conectamos y podamos preguntar y participar para que otro pueda escuchar también que posiblemente está pasando por lo mismo y ya sea al principio, esté en el medio o esté luego, ¿verdad? De que la persona pues lamentablemente ya no esté, tenga por lo menos un apoyo también en comunidad. Así que hoy aquí tenemos primero a Adriana, Cuida Mami con Alzheimer. Hola Adriana, gracias por estar aquí, Adriana. Vamos a hablar de un tema, ¿verdad?, que yo sé que es un poquito difícil de manejar. Y como ustedes ya saben, yo traigo temas que muchas veces a veces la gente no los quiere hablar, pero entiendo que son importantes para compartir, para que toquemos esos temas, para que no se quede eso calladito en el silencio, ¿no? Y podamos tener el apoyo y podamos hablar de esos temas que son tan difíciles. Déjenme verificar porque quiero compartir el live con el grupo de Alzheimer que yo tengo para que entonces también se puedan beneficiar. Si no pudieron ver esto, quieren volver a repetirlo, estos lives se quedan grabados, el canal de Conversaciones del Alma, o sea, me pueden buscar como Didia Tanatóloga en YouTube y ahí van a ver un playlist que es para específicamente para cuidadores, si luego quieres, ¿verdad?, ver el live otra vez o tenemos otros temas que he traído otras personas también, ahí puedes beneficiarte, sí que ¿verdad?, le dan al seguir al canal para que entonces el canal con la campanita les avisen cuando hay diferentes temas, porque no solamente hago live, también hago a veces diferentes otras cositas que las subo de diferentes temas. Así que aquí me están diciendo, hola Ana, un saludo especial desde Colombia, gracias por estar aquí. Shelly Solórzano Pereira. Disculpen si digo los nombres mal, pero lo hago con mucho amor, lo estoy tratando. Buenas noches desde Costa Rica, gracias por estar aquí. Qué lindo que se están conectando. Y entiendo que ya estamos, ¿verdad?, en los canales que compartimos. Hoy tenemos un temita, como les estaba diciendo, que es muy difícil de hablar y de también procesar. Y es cuando tenemos ese miedo a heredar el Alzheimer. Y eso nos pasa a todos los que hemos sido cuidadores, los que somos cuidadores, familiares, etcétera, porque sabemos, vemos, vivimos, compartimos y es una enfermedad que, como todos sabemos, es progresiva, pero también uno poco a poco va perdiendo el ser querido y le da miedo, ¿verdad?, el tener que yo estar en esa posición, pero muchas veces el miedo mayor es el hacerme los estudios o verificar cómo me puedo cuidar antes, si es
que me toca. Claro, no es algo que nosotros deseamos, no es algo que nosotros queremos, no es algo que estamos buscando, pero como ustedes ya saben, muchas veces cuando somos cuidadores tenemos mucho estrés, no nos cuidamos de la salud, no nos cuidamos en comer, dormir, tomar nuestros tiempos, ¿verdad? De respiro, como digo yo, nuestro espacio. Y muchas veces el Alzheimer se puede detectar con muchos años atrás, con mucho, por lo menos yo diría más de 5 años antes, uno se puede hacer unos estudios y puede verificar y entonces uno se puede preparar, puede hacer un poco más de ejercicio, pero ese no es el tema de hoy, pero se los digo porque a veces, y se los digo porque yo también lo vivo, yo también lo siento, también yo tengo miedo, pero es peor tener el miedo y no hacer nada, ¿verdad? Que podernos preparar y podernos ser un poco más saludables, aunque tengamos a nuestro ser querido o hayamos tenido a nuestro ser querido con el Alzheimer. Yo sé que estos temas son quizá pero yo lo hablo así como si nada, no, porque créanme, hasta a mí me da miedo, pero son temas que tenemos que enfrentar. ¿Por qué? Porque es mejor estar preparado, es mejor estar preparado las cositas, preparar la familia, cuidarme, etcétera. Hay cosas que con el adelanto, ¿verdad? Que hay ahora de la medicina y hay cosas que podemos hacer para prevenir o para alargar si es que en ese momento, ¿verdad? Llega para nosotros, que esperemos que en Dios no, ¿verdad? Pero si nos toca, pues ¿por qué entonces no cuidarnos y prepararnos para eso? Y sí, ¿verdad? Cuando vimos con el Alzheimer de cerca, esa enfermedad deja algo lejano, aunque dice que no, ¿verdad? Pero se vuelve personal. Hola Gabriela, buenas noches desde la Ciudad de México, qué bueno que estás acá. Y muchas veces comenzamos a observar más, porque qué pasa es como que el Alzheimer te despierta, te hace ver como más allá, porque estás viviéndolo, estás al día a día viviendo con esa persona que amas, ¿no? Y también nos preocupamos mucho más, porque estamos ahí, en carne viva, estamos viviéndolo. Y muchas veces hay preguntas y hay cosas que no nos queremos preguntar, que las queremos obviar, que no quiero hablar del tema, porque el mismo miedo también, como ustedes ya saben, que el miedo o te ayuda a movilizarte o te ayuda a estancar o te ayuda a paralizarte. Y aquí lo importante es que especialmente las tasas de Alzheimer son tan y tan grandes, ya sea, como les dije, por la contaminación, por la comida, por el estilo de vida, por etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos factores, pero es, aunque nos dé miedo, tenemos que cuidarnos, tenemos que sacar fuerza de donde no la tenemos o buscar ayuda y apoyo, que muchas veces también se nos hace difícil hablar de este tema con algún otro ser querido, con algún otro familiar, o vemos que, por ejemplo, uno se cuidó y se hizo los estudios, pero entonces es una casa donde tienen varias familiares, ¿no? Y otros no quieren, otros le tienen miedo. Es totalmente normal porque es un proceso, ¿no? Porque uno sabe y ve lo que está pasando. Y es completamente normal porque el Alzheimer aquí no afecta solamente a quien recibe el diagnóstico, también impacta emocionalmente a quien acompaña en ese proceso, que somos nosotros los cuidadores, porque no solamente se impacta emocionalmente de esa persona que muchas veces sabe qué le está pasando y no sabe, no entiende mucho, pero hay personas que saben, están todavía coherentes y les da miedo también. Así que nos impacta a todos, tanto al esposo, al hermano, a la comadre, a la madre, a la hija, al esposo, e incluso a los adolescentes y a los niños, ¿no? Que por eso es tan importante que hablemos de estos temas con toda la familia, aunque a veces se nos haga difícil. Hola, Zulma, gracias por estar aquí desde Colombia. Y aquí es importante, ¿verdad? Que nos hagamos varias preguntas, que son preguntas importantes para que nos haga ayudar a reflexionar, que muchas veces también le tenemos miedo también a reflexionar, porque a veces decimos, yo tengo preguntas y no tengo respuesta, pero a veces sí tenemos la respuesta, pero no queremos escucharla, ¿verdad? Y este live no es para juzgar a nadie, sino para hablar de ese tema que es tan difícil, ¿verdad? Y hoy, a los que quieran, ¿verdad? Pueden activarse en el chat, ¿no? Quiero preguntarles si recuerdan
cuándo apareció el miedo por primera vez. Porque esto es lo primero que tenemos que identificar. ¿En qué momento me dio ese pensamiento? Porque muchas veces vamos a la prisa, ¿no? Estamos ayudando a nuestro ser querido, estamos viviendo una vida diferente, pero hacemos un par en cierto momento y digo, ¿y si me pasa a mí? Ahí hay que ver primero cuándo fue la primera vez que pensaron de esa manera o les vino ese pensamiento, número uno. Y número dos, ¿qué lo despertó? ¿Por qué? Porque es importante que por lo menos identifiquemos qué fue lo que nos hizo parar en ese momento y analizar y reflexionar, oh, ¿y si esto me pasa a mí? ¿Y por qué? Y esto tiene una razón de ser, porque mientras yo voy analizando y va pasando las cosas que van pasando, también es importante yo hacerme el presente, ¿verdad? Y ver cómo yo me estoy sintiendo dentro del proceso. Hola Edwin, ¿cómo estás? Saludos desde Borinquen. Aquí me dice, el impacto emocional es la negación al hecho que les cambia la vida diaria a todos, a sí mismos. Porque nosotros mismos, cuando nos confrontamos con el primer pensamiento, rápidamente lo primero que se nos dispara es una negación, automáticamente. Y esa es una de las etapas del duelo, de las primeras etapas del duelo, ¿no? Y muchas veces tampoco queremos decir, ay Dios mío, no quiero hablar del duelo porque el duelo significa muchas cosas y no necesariamente. El duelo también te ayuda a reflexionar y a saber qué me está pasando y qué estoy sintiendo y cómo lo estoy sintiendo, qué es lo que me está trayendo ese sentimiento, ese pensamiento, ¿verdad? Y lo que pocas veces decimos en voz alta, porque esa es otra. Tampoco a veces, como ese momento nos vino, muchas veces no se lo decimos a nadie porque no queremos que nadie siga escalando más y más esa reflexión o esa duda que tengo cuando en ese momento te vino ese pensamiento, porque nos pasa a todos. O sea, pero hay que estar, ¿verdad? Una de las primeras cosas es ver cuándo fue que apareció ese miedo por primera vez y qué lo despertó, para entonces ir reflexionando en qué es lo que me está pasando, qué sentimientos o qué emociones estoy sintiendo en ese momento, qué estoy pensando en ese momento, ¿verdad? Hay algo que escucho mucho en las familias con el Alzheimer, ¿no? Es que no siempre lo dicen, se quedan calladitos y está bien, ¿verdad? Cada cual tiene diría yo, su respeto a no tener, ¿verdad? Que decir lo que quiere, lo que piensa, pero también es bueno darnos la oportunidad de abrirnos hacia otro, porque muchas veces también quedarnos con eso dentro. Acuérdense que lo que uno calla, el cuerpo grita. Y hay muchas veces que eso le crea a uno mucho estrés, mucha ansiedad. O sea, eso te dispara, ese pensamiento te va a disparar muchas cosas. Y recuerden, el miedo empieza pequeño y sigue creciendo, creciendo. Por eso es importante que cuando lo identifiquemos, tratemos de identificar una persona cercana a nosotros que sepamos que no nos va a juzgar, pero que por lo menos podamos empezar a plantear ese pensamiento, ese miedo que me surgió en este momento. Aquí Adriana nos dice desde el principio de año, porque estoy presentando fallas de memoria más constantes. Ok, aquí Adriana, hay muchas veces también que déjenme decirle, y esto pasa también, con los años también a veces cuando nosotros tenemos mucho estrés, mucha cosa, se nos olvidan las cosas. Por eso es que es importante que nos hagamos unos estudios porque el mismo ajetreo de la vida que tenemos muchas veces nos hace nubla mental y no necesariamente tiene que ser el Alzheimer, ¿verdad? Pero recuerden que también el cuerpo te da señales. Y si es así, entonces, ¿qué podemos hacer para entonces hacer que eso se tarde? Porque como quiera que sea, sí, el Alzheimer siempre, cuando aparece, va a estar, pero hay alternativas para que entonces se alargue el proceso y vernos, ¿verdad? Chequearnos. Entonces aquí solo me dice, inicié con el pensamiento de inquietud de heredar la enfermedad de Alzheimer 8 meses después de la muerte de mi papá. Primero que nada, te acompaño en los sentimientos, ¿verdad? Y es totalmente normal, porque automáticamente recuerden que cuando tenemos una pérdida no despierta muchas cosas y tenemos las emociones, o sea, ya no tenemos a ese ser querido y pasamos por ese proceso
y a la misma vez donde empieza esos sentimientos y esos pensamientos, ¿verdad? Y por eso que yo digo aquí, a veces, aunque te dé miedo, aunque te asuste, aunque te paralice, busquemos entonces ayuda o alguien que nos vaya cogiendo de la mano y si no se nos hace tan difícil eh, hacernos los estudios o verificar, porque muchas veces no necesariamente tiene que ser el Alzheimer, ¿no? Porque no todo el mundo lo hereda. Pero entonces, ¿qué cambios yo puedo empezar a hacer en mi vida? Porque ya lo viví, porque ya lo vi, porque lo experimenté con mi ser querido. Entonces, ¿cómo yo me preparo? ¿Cómo preparo a mi familia? ¿Qué cosas puedo ir haciendo? Y no quiere decir, ahora les digo esto, que esto es como, ahora voy a ir corriendo y estoy enfermo. No, es que si no hago nada por mí, recuerden, nosotros pasamos, y lo digo por experiencia propia con mucho cariño, si yo supe que mi papá tuvo Alzheimer, y lo digo, esto es muy personal, ¿no? Y yo sé lo difícil que fue el cuidado, pues entonces a mí, si me llegara a tocar, Dios me cuide, si pasó, pues uno trabaja con eso también, no, ahora no es que yo diga, bueno, eso no es nada. No, 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 yo trabajo, ¿verdad? Porque también déjame decirte, los tanatólogos también se atienden con tanatólogos, porque también nosotros somos humanos, ¿no? Sentimos y padecemos, no solamente ayudamos a las personas, pero no quisiera que mi familia, aunque va a ser un proceso difícil, si fuera el caso, pasara por todo lo que yo pasé. Pasara por todo, o sea, si yo puedo preparar lo más que pueda, porque es mi responsabilidad, porque ya tuve a mi papá con Alzheimer, pues entonces es mi responsabilidad tratar de evitar, porque yo sé que va a ser difícil, de hacer lo mejor posible mientras yo puedo ahora que tengo Dios me cuide salud, como Dios me lo cuide usted también, evitar cosas que yo puedo encargarme ahora para que a mi familia se le haga más difícil, con el dolor en el alma, con el miedo que llega hasta el cielo, pero hacer todo lo posible en este momento, hacerle esas llamadas que, mira, te quiero, tratar de perdonar, hacer esos perdones que tenemos pendientes, esas conversaciones que tenemos pendientes. Y como les digo, no tengo que tener Alzheimer para llegar a hacer eso. Esto es como un despertar, porque cuando nos pasa eso, no solamente debemos pensar en el Alzheimer, debemos pensar en hacer una reflexión de nuestra vida, ¿no? ¿En qué yo he hecho hasta el día de hoy? ¿Qué cosas se han quedado pendientes? ¿Qué me gustaría hacer ahora que no he podido? Y ahí tratar de transformar ese miedo en acción, aunque me cueste, porque es mejor no lamentar, ¿verdad? Y prepararme yo y preparar a mi familia, ¿no? Aquí me dice Graciela, buenas noches, hola Graciela, ¿cómo estás? Zuno me dice, la inquietud surge por los olvidos repetidos, que eso es otra cosa. Recuerden también que cuando nosotros cuidamos a una persona con Alzheimer, estamos tan agotados, estamos con tanta cosa, cambia nuestra vida totalmente que se nos olvida todo. Y a veces no necesariamente los olvidos significa que tenemos, es verdad, el Alzheimer. Al contrario, yo diría que utilicemos ese miedo de motor para entonces irme a chequearme, aunque nos dé miedo, porque es peor quedarte con la incertidumbre que puede entonces, acuérdense que esta es la loca de la casa y muchas veces en el silencio de la noche, en los silencios que tenemos a veces, los pensamientos y las reflexiones que hacemos en muchas ocasiones, eso es lo que puede crearnos mucho más ansiedad porque entonces no estamos atendiendo eso. Entonces tratar de darle la vuelta. Yo sé que no es fácil el tema que les estoy hablando, pero todo lo que tú tengas el control ahora, ¿verdad? Que estás consciente, es mejor que lo trabajemos, ¿verdad? Porque entonces es mucho peor cuando entonces, porque esa es otra de las cosas, o sea, y si no es Alzheimer, pero entonces la ansiedad que vas a tener pensando en eso solamente, o sea, vuelve loco cualquiera, ¿no? Y algunas veces vas a olvidar algo cotidiano o vas a sentir miedo, quizás se te van a olvidar las llaves, se te va a olvidar una palabra, una cita, un nombre.
Recuerden que estamos en un proceso de estrés, en un proceso de acompañamiento que muchas veces nosotros mismos se nos olvida si comemos o no comemos. ¿Entiendes? Y cuando estamos en duelo también, o sea, eso es un proceso fuerte, es un proceso largo y se le olvida todo a uno, pero no necesariamente significa que es tener Alzheimer, es contrario. ¿Qué yo hago o qué acción yo tomo activa si tengo esos pensamientos o si tengo ese miedo? Aquí Edwin nos dice, por lo regular, no hablan y esperan al primero que se exprese para alinearse en ese pensamiento y designarlo como el líder que llevará el control de la situación. Asimismo, y yo entiendo que nosotros debemos tener el control de la situación para que entonces no sea el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, la historia que me hago en la cabeza, si se me olvidaron una llave, porque recuerden que en este momento estamos como con antenita, viendo, se me olvidó algo, automáticamente la cabeza, o sea, nos lleva directo ahí y necesariamente no tiene que ser eso. Pero entonces, ¿qué yo decido hacer? Y si a veces se me hace difícil por hacerlo, entonces háganlo por su familia. Ustedes están viviendo esto, ¿no? Así que ustedes saben lo que necesita un cuidador. Ustedes saben muchas cosas que hubieran querido que se hubiera preparado antes, pero eso que nosotros mismos pensamos en ese proceso que estamos cuidando es lo mismo que debemos utilizar como un mecanismo de fuerza, ¿no? Para cuidarnos más y hacer lo que tenemos que hacer. Y como les digo, esto es un tema que es complicado, que es un tema difícil de tocar porque los miedos son grandísimos, pero también tenemos la libertad y el día de hoy. O sea, esto, y les voy a decir esto que a veces a mí se me hace difícil decirlo, pero es una realidad. Hay que aprender a morir para poder vivir. ¿Qué significa eso? Que vivimos esperando en el mañana, porque si no podemos perder la experiencia de que hay un mañana, pero entonces vivo a la carrera y no vivo mi día hoy. Vivimos en automático. Me acuesto, morimos en la noche y vivimos en la mañana. O sea, hasta que yo no aprenda a morir, no se me va a quitar el miedo a vivir, ¿me entienden? Y si vivimos de la vida no con miedo porque todos nos vamos a ir, ¿verdad? Todos de alguna manera o de otra nos vamos a ir. Pero entonces, ¿qué yo estoy haciendo con esos pensamientos? ¿Me estoy cuidando? ¿Se me está haciendo difícil? Hay veces que se nos hace difícil confrontar siquiera esos miedos. Y ahí es donde se necesita ayuda y se necesita acompañamiento, no esperar a que nos dé una ansiedad o se nos vuelque la cabeza pensando en 20,000 otras cosas, porque esa es otra cosa. La cabeza sigue y sigue y sigue. Y cuando vienes a ver, la ansiedad que tienes es por todos los pensamientos que se han permitido y que recuerden esos pensamientos. Si yo no hago algo en la noche y cierro mi noche, y hay herramientas para eso, hay ejercicios para eso, mañana en la mañana me levanto con el 90% mínimo de lo que pensé hoy. Y con los miedos que tenía ayer, se me vuelven a repetir porque no los estoy trabajando. O sea, son muchas cosas que podemos ir trabajando de poco en poco, nada más para buscar nuestra paz interior. Tengamos o no tengamos, y quizá ustedes dirán, no, pero yo lo hice tan fácil. No, no es fácil, créanme. Yo me metí en ese tubo para hacerme esos estudios y yo estaba rezando. Y yo dije, bueno, al final, si pasa, es por una razón. Entonces, si pasa, ¿qué yo voy a hacer para que entonces preparar a mi familia y cómo voy a vivir yo mi vida lo más que yo pueda? Y dejar lo más preparado posible. ¿Por qué? Porque también es nuestra responsabilidad el vivir la vida como la querramos. Hay veces que hay cosas que se nos presentan en la vida y no vivimos como queremos, pero depende de la actitud que querramos tomar ante esa situación. Eso sí, podemos tomar la decisión. ¿Qué actitud yo quiero tomar frente a esto que me está pasando, a este miedo que estoy experimentando? Adriana me dice, ¿a qué especialista uno puede ir para hacer los estudios? Regularmente a un neurólogo. Los neurólogos, y puedes hablar con tu gerontólogo, puedes hablar con tu médico de cabecera,
para que entonces ellos te den una orientación. Yo no soy doctora, ¿verdad? Pero empiezas así, entonces se pueden hacer creo que es un MRI, no me acuerdo ahora qué fue lo que me hicieron, pero me metieron un tubo, sí, creo que era un MRI, específicamente para eso. Pues, ¿verdad? Porque yo decía, prefiero yo saber y prepararme con tiempo y preparar a mi familia y vivir lo que me queda. Y si no, pues no, vivir como quiera, pensando que hoy es mi último día, porque el mañana es el mañana. O sea, el hoy es lo que tengo. El mañana es una esperanza, digamos. Pero como quiera, si Dios nos dio un día más, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no dar ese beso? ¿Por qué no dar ese abrazo? ¿Por qué no dar esa llamada? Y tener que esperar un diagnóstico. Porque muchas veces estamos viviendo tan rápido, pero el vivir tan rápido, a veces se nos olvida el vivir ahora, ¿verdad? Así que y aquí les voy a hacer, esto va a ser para ustedes, ¿verdad? Porque yo les quiero dejar profundizar esto, pero no para el miedo, sino porque tenemos que reflexionar. Cuando pensamos en heredar Alzheimer, si realmente le tenemos miedo a la enfermedad. Ahí es donde tenemos que nosotros, porque el camino más difícil es nosotros mismos con nosotros, hacer esa reflexión interna, ¿verdad? Si realmente le tenemos miedo a la enfermedad, ¿o a qué le tengo miedo? Número 2, ¿hay algo más detrás? ¿Qué hay? Y si no puedo, pues entonces busquemos un tanatólogo, por ejemplo, que nos ayude, nos lleve de la mano y nos ayude a trabajar esos pensamientos que están o esas reflexiones que posiblemente no puedo llegar más allá o no las entiendo, no sé cómo trabajar con mis emociones, etcétera. ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Qué es lo más que te preocupa? Y de hecho, aunque estoy utilizando estas preguntas, tampoco quiero que utilicen estas preguntas para que alteren el miedo, que alteren su ansiedad, no. Estos son reflexiones para nosotros mismos, para ir al más allá, para ir a tu alma, para ir a tu interior, a tu ser, a esa esencia que tienes, ¿no? ¿Qué es lo más que te preocupa? Perder la independencia, no reconocer a quienes amas, convertirte en una carga para tus hijos, que tus seres queridos vivan lo mismo que has vivido con tu ser querido o la persona que estás cuidando. Si es sentirte solo o sentirte sola. Porque muchas veces el miedo no es solamente la enfermedad, es lo que trae la enfermedad. Y aquí, como les dije, nosotros podemos ir poco a poco, ir preparándonos y utilizar esto como una manera de, si no he vivido la vida hasta hoy, y he vivido la vida porque ya sea he vivido la vida que la familia mía me trajo, viví la vida por ser mamá o ser esposo o ser papá, de lo que atrajo, ¿verdad? Tener una familia y tener unos hijos, el trabajo que tomé y que decidí o que me cayó en la vida, pero hay algo más allá. Y quizá, como les dije, vivimos una vida tan rápida que se nos olvida el vivir el hoy. Y muchas veces estos miedos se incrementan más porque también muchas veces no hemos vivido. Eso es otra de las cosas. Si estás viviendo en la plenitud emocional, espiritual, mental, para que puedas entonces trabajar esa paz interna de tu día a día, ¿no? Así que hay algo importante también que tenemos que reconocer. Si quieres que sea, ¿cómo les digo? Si quieres que te acompañe una persona con... déjenme, es que estoy tratando de buscarle las palabras como tal. Aquí sería, si tú siendo cuidador, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué te está dejando ese ser querido? Porque esa es otra de las cosas que no pensamos tan bien. Y se los digo porque eso fue ojo, yo no utilizo estas cápsulas para yo hablar de mí, no. Les los doy como un ejemplo y he tenido personas que es lo mismo, ¿no? Yo me pregunté, y hay personas que se han preguntado, dentro de esta situación que da miedo, que me da miedo a mí como cuidador, que le da miedo a cuidadores que yo he atendido, ¿no? ¿Qué estoy aprendiendo de la vida con esto? ¿Qué me está dejando mi ser querido? Más abrazos,
más presencia, una mirada, un recuerdo diferente, un lenguaje, me está enseñando un lenguaje diferente que no es el lenguaje de palabras, sino el lenguaje del amor, el lenguaje del tacto, el lenguaje el de los abrazos. ¿Qué yo estoy aprendiendo que puedo utilizar también? ¿Qué me está enseñando ese ser humano que está al lado mío, aunque tenga miedo, ¿verdad? Si me pasara a mí. Aquí Edwin nos dice, el neurólogo chequea con un estudio de 24 horas, luego lo refiere a un neuropsicólogo para varios estudios y después regresa al neurólogo para posiblemente medicación. Hola, Nati. Así que, pero yo les diré, vayan con su doctor y entonces comiencen. No les tengan miedo, porque como les dije, más miedo es no saber y no tomar la vida en tus manos. Nati aquí nos dice, nos enseña mucho, ejemplo, a tener más paciencia, aceptar que no podemos controlarlo todo también. A veces queremos controlarlo todo. Y la vida a veces nos pone en el camino experiencias y vivencias que también son para enriquecernos como ser humano, como esencia, como individuo, ¿no? Así que, como quiera, aprendemos de ese ser querido, aprendemos del Alzheimer. Tratar de ver el Alzheimer desde otra cara, desde la cara de no me cuido, no me atiendo. Y como les dije, se aprende mucho con el Alzheimer también. Y se duela, sí, pero se duela porque se quiere, porque se ama. Así que son cosas, ¿verdad? Y son aprendizajes que también la vida nos deja en el camino. Y quizá esa era la meta, ¿no? Que aprendiéramos a cuidar al otro, que aprendiéramos a cuidarnos más. Porque no solamente podemos poner ahí como que es que tengo miedo a ¿qué yo puedo aprender de esto? ¿Qué yo puedo sacar de esto? ¿Qué yo dejo? ¿Qué legado yo le dejo a mis otros seres queridos? O sea, también lo vemos, si lo vemos con otra cara y no lo vemos necesariamente con el miedo, hay muchas cosas que se quedan, que son bonitas. Fanny nos dice, nos enseña a tratarlos como quisiera que nos trataran a nosotros si estuviéramos en esas condiciones. Amor, paciencia y dedicación. Por eso, si a veces miramos el miedo con otro espejo, con otro lente, y miramos el Alzheimer con otro lente, también se aprende mucho de aquí del corazón, se aprende experiencias y vivencias de la vida, se aprenden muchas cosas, buenas y malas. Pero aquí lo importante es ver qué estoy haciendo en cuanto a esto y si en realidad me estoy trancando y me estoy permitiendo que el miedo me controle, cuando en realidad puedo utilizar ese miedo para empoderarme y hacer algo por mí y por los demás. Así que, ¿verdad? Aquí les voy a dejar también otras preguntitas que nadie comenta y ya con esto más o menos voy cerrando. ¿Qué pérdida te enseñó más sobre ti mismo? O sea, con esa pérdida que hemos tenido de lo que vamos perdiendo con nuestro ser querido. O sea, ¿qué pérdida te enseñó más sobre ti mismo? ¿Qué ha sido más difícil, la pérdida o adaptarte a la nueva realidad? Son preguntas reflexivas, son fuertes, pero son importantes. También nos ayuda a conocernos un poco más. ¿Qué es que hablamos suficiente sobre el duelo? Esa es otra. No hablamos suficiente sobre el duelo. Le tenemos terror, pánico. Ni siquiera quiero escuchar la palabra duelo. Y tú duelas desde antes, durante y luego de la pérdida por la enfermedad y por muchas otras pérdidas. Pero no lo hablamos, no lo quiero ver, estoy cansado, no quiero entender o no sé. O sea, el duelo, mientras más tú sabes, más te ayuda en el camino a identificar las herramientas y identificar lo que te está pasando y en dónde estás parado. ¿Qué te hubiera gustado escuchar en tu momento más difícil? ¿Qué significa para ti la palabra resiliencia? Todo esto no se los voy a contestar, estos son para que ustedes hagan reflexión, ¿no? Y después, si quieren, debajo del video pueden poner cualquier pregunta que les estoy diciendo y poner una respuesta. Porque como les dije,
Cuando trabajamos así en comunidad, todos aprendemos y compartimos lo que sabemos y lo que sentimos. Y con esto, ¿verdad? Yo los dejo con esa reflexión. ¿Qué aprendiste hoy también? Si hay algo que te llamó la atención. Y de hecho, estos live también son buenos porque si tienen algún tema que desean que yo hable o alguna persona que quieran que yo contacte o que tengan alguna pregunta, alguna duda, estos lives son para eso, para reflexión, para hablar de los temas, para traer el tema. No significa que es todo el tema, ¿no? Pero más bien son temas para que por lo menos comencemos a hablarlo cuando se nos hace muy difícil ni siquiera pensarlo. Así que, y recordarnos, ¿verdad? Que tenemos que hablar de nuestros miedos, porque si no los hablamos, se quedan solitos con nosotros. Y ese miedo, como les dije, sigue creciendo muchas veces y en vez de ayudarnos a movernos, nos paraliza. Pero también podemos utilizar estos temas para transformarnos, para compartirlos con otros, para hacer la mano amiga del otro, para hacer el abrazo y el hombro, diría yo, con el otro que también quizá está pasando por lo mismo que yo. Y también hacemos comunidad, porque apuesto que hay muchas personas que también piensan lo mismo, pero no lo decimos en voz alta, ¿no? Y me gustaría saber si pudiéramos dejar una palabra de esperanza para otro cuidador que tiene miedo, ¿cuál sería? Eso sí me gustaría que me lo dejen en los comentarios porque eso siempre ayuda entre uno y el otro, ¿verdad? A darnos fuerza. ¿Qué palabra de esperanza para otro cuidador que hoy tiene miedo, cuál sería? Así que les doy unos cuantos segunditos para los que quieran. Aquí me dice Edwin, en el caso del varón, por no saber ventilar emociones, caen en ataques de ira y coraje porque no entienden por qué están actuando así también. Y otra cosa que tampoco se habla, muchas veces cuando el varón aguanta, le dan ataques de pánico, le dan ataques de ansiedad y eso pasa, pero eso tampoco se habla. Y yo tengo un caso ahora mismo, eso mismo, pero es por eso, porque aguanta las emociones, porque no tiene cómo procesarlas y muchas veces el hablarlo, porque nuestra cultura también nos ha enseñado que el hombre es fuerte, ¿no? Que el hombre aguanta, pero puedes tener una mamá, una esposa con ese proceso, ¿verdad? Y piensas quizás le pasará a mis hijos o qué pasará y se quedan callados y eso también preocupa, altera, da ansiedad. Por eso es que, bueno, sea hombre o mujer, hay que hablar y buscar la ayuda, las hay, pero nadie puede llegar a ti a menos que tú le des el paso. Así que yo les agradezco haber estado esta noche conmigo, ¿verdad? Son cápsulas pequeñas, es para traer estos temas, como les dije, de los cuales se nos hace tan difícil hablar o no queremos ni siquiera mencionar, o a veces hace falta que alguien traiga el tema y entonces nos haga pensar de una manera un poquito diferente, ¿no? O darnos esa ventanita a ese otro mundo de algo que posiblemente puede ser una oportunidad de apertura para eso que estoy pensando, eso que estoy sintiendo, que quizá muchas veces puede ser que hasta yo me sienta solo y pienso que nadie está pasando lo que está pasando, nadie piensa, porque esa es otra, todo el mundo vive y experimenta la vida de manera diferente, pero hay momentos donde hay otras personas que están pasando por lo que yo está pasando, aunque piensen y sientan diferente a mí, pero las situaciones muchas veces son parecidas. Así que como les dije, yo espero que el espacio de hoy les haya funcionado por lo menos de algo, les haya llenado alguna interrogante. Y como les dije, importante, comer, estar saludable, hacer ejercicio, pero no tener miedo a irnos a chequear, porque eso es lo que va a hacer, te va a dar el tiempo para ir a aprovechar y cuidarte y prepararte. Y como les dije, hablar de esos perdones, hablar de esos te quiero, dar esos abrazos, porque es mejor ahora que en el futuro, que entonces vienen las lamentaciones. Aquí me dice Fanny, para todos los cuidadores busca ayuda. Sí, y la hay. A veces es difícil, pero hay gente que está dispuesta a dar la mano. María nos dice, la esperanza será que no descuide su propia salud, no deje de darse sus alimentos ahora, a las horas, para tener un maravilloso mañana y cultivar
Siempre el amor para los demás con Alzheimer, con el Alzheimer aflora muchísimo nuestro yo mismo, a sí mismo. Macris Posano dice, sobre el diagnóstico tiene control, no confía, suelta y fluye. Solos o solas no estamos, así mismo. Como les digo, hay mucho, ahora antes era un poco diferente y esto era mucho, mucho tabú. Estamos hablando, yo para que tengan una idea, mi papá tuvo Alzheimer hace, yo diría hace como 18 años atrás, casi 20 años atrás, contando el tiempo, ¿verdad? Que ya no está con nosotros. Y antes no había tanta ayuda como hay ahora, no se hablaba tanto del tema, por lo menos para los cuidadores. Estos grupos que no existían casi nada, el internet no era como ahora, así que hay que buscar ayuda, sí la hay, no están solos, hay tanatólogos, hay psicólogos, hay capellanes, hay curas, hay padres, etcétera, etcétera. Hay amistades que están dispuestas a estar ahí contigo de la mano, pero tenemos que nosotros darnos la oportunidad, ¿verdad?, de abrir las puertas a otro y abrirle las puertas a otro para que me acompañe en mi camino. Así que Gabriela nos dice muchas gracias, saludo igualmente, vuelvo y les repito, muchas gracias por estar aquí, espero que por lo menos lo poquito hablamos hoy este tema les haya funcionado para algo. Y si luego quieren, ¿verdad?, ir para atrás y ver las preguntas que dijimos o que yo mencioné como reflexión, puedo ir al canal de YouTube de Didra Tanatóloga y entonces ahí van a poder ver. Ya mañana yo entonces lo posteo porque estos live en Facebook lamentablemente se borran después de creo que 2 o 3 semanitas y entonces el tema pues se pierde. Pues para eso entonces yo los dejo en el canal de YouTube para que entonces puedan y nuevamente revisarlo y reflexionar sobre los temas y sobre las preguntas que regularmente dejo de reflexión. Aquí nos dice Fanny, gracias, doctora, muy interesante la charla, nos enseña a reflexionar, a expresar lo que sentimos. Saludos desde Colombia. Igualmente, saludos desde acá, desde Puerto Rico y Estados Unidos. Así que los veo en la próxima en una horita, si no me equivoco, dime un segundo. Me voy a estar conectando en el grupo de Sanando el Alma, por si no lo sabían. Yo tengo un grupo que es para, se llama Sanando el Alma, donde hablamos de los duelos de las pérdidas, lo tengo separado, pero nos vamos a conectar hoy y vamos a hacer un encuentro como este, pero hablando, ¿verdad?, del duelo, de las pérdidas, que entonces por eso es que lo tengo separado. Los que se quieran conectar, mi canal de Didra Tanatóloga en Facebook, voy a estar a las 8:30, denme un segundito, porque es que como tengo diferentes horarios para los que, si alguno de ustedes se quiere conectar, vamos a estar acá por Facebook, como decimos ahora para el cuidador, pero van a ser para eso, para los duelos y la pérdida, un encuentro donde vamos a hablar de eso mismo, un poquito, ¿verdad?, de los duelos, de las pérdidas, pero pueden verificar entonces mi canal de Facebook, y así que los veo un ratito. Gracias por estar aquí, muchas bendiciones, que Dios me los bendiga, que pasen una hermosa semana y nos vemos en 2 semanitas con otro tema, como les dije, temas así que nadie habla, para que lo traigamos a la mesa y podamos hablar y soltar y por lo menos darnos la oportunidad de hablar ese tema. Así que Dios me los bendiga. Aquí Adriana nos dice 1000 gracias, Dios nos bendiga a todos y nos dé sabiduría para seguir cuidando a nuestra familia con Alzheimer. Tremendo mensaje de cierre. Muchísimas gracias. Si quieren, tienen alguna otra pregunta, me los dejan debajo del video, que entonces yo luego más tardecito les pongo mis comentarios. Así que Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí. Bye.